Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. Un mes después de la hospitalización del Papa Francisco, momentos clave de su estado de salud. Google enfrenta cuestionamientos en Estados Unidos por presunta discriminación religiosa en YouTube TV. El Guardián, película inspirada en San José, llega a los cines de España e Hispanoamérica. Misioneros digitales, una respuesta de la Iglesia al riesgo de suicidio juvenil. Ucrania solicita al Vaticano mediación en la liberación de prisioneros. Religiosas católicas y su legado en la investigación sobre el Alzheimer. Cientos de catecúmenos se preparan para recibir el bautismo en la vigilia pascual en Nueva Zelanda. El patriarca ecuménico resalta la importancia del Concilio de Nicea. Más rusos practican el ayuno en Cuaresma, aunque no siempre por motivos religiosos. Demócratas presentan proyecto para evitar restricciones al envío de píldoras abortivas. Nueva web permite visitar la Catedral de San Juan de Letrán de manera virtual. Ministro católico de Indonesia propone ley para proteger la libertad religiosa. Devuelven a Filipinas reliquias religiosas robadas en el siglo XIX. Líderes cristianos rechazan medidas fiscales de Israel contra iglesias en Tierra Santa. Historia de los cristianos ocultos de Japón llega al manga. Nigeria. Piden reabrir las escuelas cerradas durante el Ramadán. Pakistán. A 10 años de su muerte, Akash Bashir sigue inspirando. Un mes después de la hospitalización del Papa Francisco, momentos clave de su estado de salud. El pasado 14 de febrero, el Vaticano informó que el Papa Francisco había sido ingresado en el Hospital Policlínico Gemelli para continuar con su tratamiento contra la bronquitis. Desde hacía semanas, el pontífice presentaba dificultades para leer en voz alta debido a una tos persistente y problemas respiratorios. Como medida de precaución, se trasladaron las audiencias del Palacio Apostólico a la Casa Santa Marta para evitar su exposición al frío. A pesar de su estado de salud, el Santo Padre cumplió con su agenda el día de su hospitalización, reuniéndose con varias personalidades, entre ellas el cardenal Luis Antonio Tagle y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Sin embargo, su estado de salud se confirmó como una infección polimicrobiana, lo que generó una creciente preocupación en la comunidad católica y entre los medios de comunicación acreditados en Roma. Días después, un escáner torácico reveló que el Papa Francisco sufría una neumonía bilateral y bronquitis asmática, lo que agravó su condición. La situación se tornó crítica el 21 de febrero, cuando el director del Hospital Gemelli, el doctor Sergio Alfieri, confirmó que el pontífice aún no estaba fuera de peligro. En medio de la incertidumbre, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, fue la primera en visitarlo, expresando que lo encontró animado y con su habitual sentido del humor. Durante su hospitalización, el Papa también recibió visitas de altos funcionarios del Vaticano y expresó su gratitud por las oraciones de los fieles a través de un mensaje de audio. A pesar de crisis respiratorias y episodios de insuficiencia renal leve, su salud comenzó a mostrar signos de mejoría en marzo. Finalmente, el 10 de marzo, los médicos retiraron el pronóstico reservado, indicando que la neumonía estaba cediendo y que el tratamiento estaba surtiendo efecto, aunque aún no hay fecha confirmada para su alta. Google enfrenta cuestionamientos en Estados Unidos. Por presunta discriminación religiosa en YouTube TV. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC, ha solicitado explicaciones a Google ante las acusaciones de que su servicio YouTube TV estaría discriminando canales religiosos en su plataforma. La preocupación surgió luego de que la compañía se negara a incluir en su programación a Great American Family, una cadena que promueve valores cristianos y que está disponible en múltiples servicios de televisión por cable y satélite. Brendan Carr, presidente de la FCC, expresó su inquietud sobre la posible censura de contenido religioso y pidió respuestas formales a Google y su empresa matriz, Alphabet, sobre sus criterios de selección de canales. En su carta del 7 de marzo, Carr señaló que no existen políticas públicas en YouTube TV que justifiquen la exclusión de este tipo de contenido, lo que ha generado sospechas sobre una posible discriminación ideológica. Great American Family, que se ha convertido en uno de los canales de mayor crecimiento en la televisión por cable, lleva meses intentando ser incluido en YouTube TV sin éxito. Bill Abbott, director ejecutivo de la cadena, aseguró que han explorado todas las opciones, incluso ofrecer su programación sin costo, pero sin recibir respuesta favorable. La FCC está evaluando si la plataforma de Google aplica restricciones discriminatorias hacia contenidos religiosos o familiares, lo que podría derivar en acciones regulatorias. Mientras tanto, Google no ha emitido comentarios oficiales sobre el tema. El Guardián, película inspirada en San José, llega a los cines de España e Hispanoamérica. El próximo 14 de marzo se estrena en España la película El Guardián, una producción cinematográfica que presenta a San José como un modelo de vida para esposos y padres en la actualidad.
La cinta, que también llegará a varios países de Hispanoamérica el 20 de marzo, fue realizada en 2023 en Polonia gracias al apoyo de más de 5.000 personas que participaron en una campaña de micromecenazgo impulsada por la Asociación Rafael. Inspirada en hechos reales, la historia sigue a un periodista en crisis matrimonial, cuya esposa comienza a fijarse en un empresario exitoso. A lo largo de la trama, el protagonista descubre el impacto de la figura de San José en la vida de otros, lo que lo lleva a replantearse su papel dentro de su familia. La película se proyectará en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico a partir del 20 de marzo, y en Perú el 27 de marzo. La Asociación Rafael, organización dedicada a la evangelización a través de los medios de comunicación, es la responsable de esta producción. Además de realizar películas con valores cristianos, la entidad edita el periódico evangelizador más importante de Polonia, Dobre Nowiny, y cuenta con el respaldo de obispos como el cardenal Stanisław Zygwist. El Guardián busca inspirar a los espectadores a redescubrir el papel de San José como protector y guía espiritual en la vida familiar. Misioneros digitales, una respuesta de la Iglesia al riesgo de suicidio juvenil. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, se reunió con 60 misioneros digitales en un encuentro informal para abordar la evangelización en el ámbito digital. Durante la reunión, el prelado hizo un llamado especial a estos evangelizadores para que tiendan puentes con los jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos en riesgo de suicidio. Subrayó la importancia de acompañarlos y conectarlos con comunidades cristianas que puedan ofrecer apoyo espiritual y emocional. Entre los asistentes estuvieron figuras destacadas del mundo digital católico, como el chef Fray Marcos y el divulgador Abel de Jesús, junto con representantes de diversas parroquias y congregaciones. Cobo comparó la evangelización actual con la expansión del oeste en la historia, señalando que la Iglesia ya no es pionera en terrenos desconocidos, sino que camina sobre rutas trazadas por otros. Además, resaltó la necesidad de derivar a los jóvenes en crisis no solo a parroquias de confianza, sino también a profesionales de la salud cuando sea necesario. Ucrania solicita al Vaticano mediación en la liberación de prisioneros. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que ha entregado al Vaticano una lista de ciudadanos ucranianos detenidos en Rusia con el propósito de que la Santa Sede intervenga para su liberación. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Zelensky expresó su esperanza en el apoyo del Vaticano para esta causa, resaltando la importancia de su mediación en el contexto del conflicto. El mandatario ucraniano también sostuvo una conversación telefónica con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, durante la cual le expresó su gratitud por las oraciones del Papa Francisco por el pueblo ucraniano. Asimismo, abordaron temas como la repatriación de niños ucranianos deportados por Rusia y las gestiones internacionales para lograr un alto el fuego temporal de 30 días, en un esfuerzo por acercarse a una paz duradera. Religiosas católicas y su legado en la investigación sobre el Alzheimer. Un grupo de casi 700 religiosas católicas ha dejado un valioso legado en la investigación sobre el Alzheimer a través del llamado Estudio de las Monjas, un proyecto iniciado en 1986 por el neurólogo David Snowdon. Esta investigación ha permitido avances significativos en la comprensión de la enfermedad, gracias a la participación de las religiosas, quienes compartieron sus historiales médicos, se sometieron a pruebas cognitivas anuales y, en muchos casos, donaron sus cerebros para estudios post-mortem. Los investigadores destacan que la vida en comunidad de las religiosas, con hábitos similares en alimentación, educación y atención médica, ofreció una oportunidad única para analizar los factores que influyen en la salud cognitiva. Uno de los hallazgos más importantes es la relación entre la capacidad cognitiva en la juventud y el riesgo de desarrollar demencia en la vejez. A pesar de que todas las participantes han fallecido, los científicos continúan utilizando sus datos para nuevas investigaciones sobre el Alzheimer. Cientos de catecúmenos se preparan para recibir el bautismo en la vigilia pascual en Nueva Zelanda. En la Catedral de Auckland, Nueva Zelanda, cientos de personas dieron inicio oficial a su camino de fe en la Iglesia Católica mediante el rito de iniciación cristiana para adultos, RCIA. La diócesis local compartió la noticia en sus redes sociales y pidió oraciones por los catecúmenos, quienes recibirán los sacramentos de iniciación cristiana en la próxima vigilia pascual. Entre los participantes se encuentran personas no bautizadas que desean abrazar la fe católica, así como cristianos de otras denominaciones que buscan la plena comunión con la Iglesia. Para los primeros, este camino implica recibir el bautismo, la reconciliación, la primera comunión y la confirmación, mientras que los segundos completarán su iniciación sacramental. La comunidad católica ha sido invitada a acompañarlos con oración y apoyo en este importante paso de su vida espiritual. El patriarca ecuménico resalta la importancia del Concilio de Nicea. En el marco del Congreso, consubstancial con el Padre,
celebrado en Estambul, el patriarca ecuménico Bartolomé y destacó la trascendencia del primer concilio de Nicea en la identidad doctrinal de la Iglesia. Durante su discurso, enfatizó que este concilio estableció un modelo universal de estructura conciliar y fue clave en la definición de la doctrina sobre la divinidad de Cristo, respondiendo así a la herejía arriana. También recordó que la ciudad de Constantinopla, fundada poco después del concilio, se convirtió en un centro fundamental para la vida eclesiástica, acogiendo importantes concilios ecuménicos. El patriarca subrayó que los dogmas cristianos no son solo formulaciones teóricas, sino un llamado a la comunión con Cristo y la transformación del creyente. Además, hizo una crítica a la visión del filósofo Hegel sobre la teología bizantina, argumentando que la comprensión ortodoxa del dogma está enraizada en la salvación y la unión con Dios. Concluyó su intervención exhortando a los participantes a renovar su fe en la Trinidad y a vivir la teología como un compromiso con la realidad humana y la caridad, recordando las palabras de Cristo sobre la ayuda a los más necesitados. Más rusos practican el ayuno en Cuaresma, aunque no siempre por motivos religiosos. Una reciente encuesta en Rusia revela un aumento en la práctica del ayuno durante la Gran Cuaresma. Mientras que en años anteriores entre el 71% y el 75% de la población no seguía ningún tipo de ayuno, en 2024 esta cifra ha descendido al 56%. El 16% de los encuestados cumple estrictamente con la disciplina cuaresmal, mientras que un 31% adopta restricciones en su alimentación sin una motivación religiosa específica. Además, un 4% ha decidido observar el ayuno estricto por primera vez este año. Los datos también muestran que solo el 42% de quienes ayunan lo hacen por razones religiosas, mientras que el 34% busca beneficios para la salud y otro 17% lo considera un reto personal. La encuesta refleja un creciente interés en la práctica del ayuno, más allá de sus raíces espirituales. La Gran Cuaresma Ortodoxa de 2025 se extenderá del 3 de marzo al 19 de abril, continuando con una tradición que sigue evolucionando en su significado para la sociedad rusa. Demócratas presentan proyecto para evitar restricciones al envío de píldoras abortivas. Legisladores demócratas han reintroducido en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley Stop the Comstock Act, con el propósito de impedir que el gobierno federal prohíba el envío de medicamentos abortivos por correo. La senadora Tina Smith, promotora de la iniciativa, expresó su preocupación ante la posibilidad de que una nueva administración de Donald Trump imponga restricciones al acceso a estos fármacos. Sin embargo, el proyecto enfrenta un panorama difícil debido al control republicano en ambas cámaras, lo que reduce sus posibilidades de ser aprobado. El debate sobre el aborto farmacológico en Estados Unidos ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, ya que en 2023 este método representó el 63% de los abortos en el país. La ley Comstock, vigente desde 1873, prohíbe el envío de medicamentos abortivos, aunque su aplicación ha sido cuestionada tras la anulación de Roe Wade en 2022. Mientras tanto, la administración de Trump aún no ha definido su postura sobre el tema, y sus futuros nombramientos en la FDA podrían influir en la regulación de estos fármacos. Nueva web permite visitar la Catedral de San Juan de Letrán de manera virtual. Desde el pasado 11 de marzo, se encuentra en línea el nuevo portal web de la Archibasílica Papal de San Juan de Letrán, considerada la Catedral del Papa y la madre de todas las iglesias. A través del sitio Basílica San Giovanni Va, los visitantes pueden acceder a información sobre la historia y servicios de la basílica, así como recorrer virtualmente el complejo lateranense, que incluye el baptisterio, la escalera santa y el palacio lateranense. La iniciativa ha sido desarrollada por la Diócesis de Roma en colaboración con el Dicasterio de Comunicación, con el objetivo de acercar este importante patrimonio de la fe a fieles de todo el mundo. Además de la visita virtual, el portal ofrece podcast y contenido catequético elaborado por expertos en arte sacro y teología. Ministro católico de Indonesia propone ley para proteger la libertad religiosa. En Indonesia, el ministro de Derechos Humanos ha propuesto una nueva ley de libertad religiosa para garantizar los derechos de los grupos minoritarios en un país de mayoría musulmana. Natalius Pigai, excomisionado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y promotor de la iniciativa, señaló que esta legislación es necesaria para que el Estado proteja efectivamente el derecho de todos los ciudadanos a practicar su fe sin restricciones. La propuesta ha sido bien recibida por la organización musulmana moderada Nahdlatul Ulama, que ha destacado la necesidad de reducir los conflictos interreligiosos. Sin embargo, la iniciativa también ha generado críticas, especialmente por parte de algunos legisladores que consideran que la Constitución de 1945 ya garantiza la libertad religiosa. Indonesia, con una población de 280 millones de personas, enfrenta recurrentes casos de violaciones a la libertad de culto.
En 2023, se registraron 217 incidentes de este tipo, lo que ha llevado a la comunidad internacional a catalogar al país como una democracia defectuosa. La propuesta de ley busca fortalecer la protección de las minorías y mejorar la convivencia entre las distintas confesiones religiosas. Devuelven a Filipinas reliquias religiosas robadas en el siglo XIX. La Arquidiócesis de Cebú celebró la recuperación de 4 paneles de un púlpito del siglo XIX que habían sido robados en la década de 1980 del santuario de Nuestra Señora del Patrocinio en Boljón. Las piezas, que representan a San Agustín de Hipona, fueron identificadas recientemente en una exhibición del Museo Nacional de Filipinas, tras haber sido donadas por particulares. Luego de un proceso de reclamación, los artefactos fueron finalmente devueltos y transportados en caravana hasta su iglesia de origen el 14 de marzo, donde estarán en exhibición antes de ser reinstalados en el púlpito. Autoridades eclesiásticas y gubernamentales consideran este acontecimiento un hito en la preservación del patrimonio cultural y religioso de Cebú. El arzobispo José Palma destacó que estas piezas no solo tienen un valor histórico, sino que también son elementos sagrados de evangelización, y su sustracción fue considerada un acto de sacrilegio. Por su parte, el gobierno provincial apoyará la autenticación de los paneles mediante estudios especializados, reafirmando su compromiso con la conservación de la historia e identidad cristiana de la región. Líderes cristianos rechazan medidas fiscales de Israel contra iglesias en Tierra Santa. Representantes de diversas iglesias cristianas en Jerusalén han expresado su rechazo a los intentos del municipio de la ciudad de imponer impuestos sobre propiedades eclesiásticas, advirtiendo que esta medida pone en riesgo la presencia cristiana en la región. En particular, el patriarcado armenio ha sido objeto de órdenes de ejecución hipotecaria por presuntas deudas tributarias, lo que, según los líderes religiosos, contradice acuerdos históricos que eximen a las iglesias de estos pagos. Instituciones católicas y ortodoxas también enfrentan dificultades similares, con cuentas bancarias congeladas en algunas de sus escuelas y centros de servicio social. Sami El-Youssef, director del Patriarcado Latino de Jerusalén, señaló que, aunque la ley no menciona explícitamente la exención fiscal de las iglesias, históricamente han estado protegidas por acuerdos políticos. Líderes cristianos advierten que la imposición de estos impuestos podría llevar a la suspensión de servicios esenciales como hospitales y escuelas, afectando a miles de personas. En respuesta, han instado al gobierno israelí a congelar las medidas fiscales y retomar negociaciones en un marco de justicia y respeto a la tradición histórica de las iglesias en Tierra Santa. Historia de los cristianos ocultos de Japón llega al manga. La fascinante historia de los cristianos ocultos de Japón, quienes mantuvieron su fe en secreto durante más de 2 siglos tras la prohibición del cristianismo en el siglo XVII, ha sido llevada al manga por la autora Kan Takahama. Sin sacerdotes ni iglesias, estas comunidades clandestinas mantuvieron sus prácticas religiosas en la intimidad de sus hogares, transmitiendo su fe de generación en generación. Ahora, esta historia llega a un público más amplio a través de la obra Sisi Tobotan, León y Peonías, que narra la rebelión cristiana de 1638 liderada por Amakusa Shiro. El trabajo de Takahama será presentado en Italia del 17 al 20 de marzo en conferencias organizadas por la Embajada de Japón ante la Santa Sede y la Arquidiócesis de Lucca. Estos encuentros también conmemoran el 440º aniversario de la Embajada Tenso, la primera delegación japonesa en visitar la Santa Sede en 1585. La autora, originaria de Amakusa, descubrió documentos históricos en su hogar que la motivaron a investigar y rescatar la memoria de los cristianos perseguidos en Japón. Su obra no solo busca relatar hechos históricos, sino también conectar con las nuevas generaciones a través del arte y la narrativa visual del manga. Nigeria. Piden reabrir las escuelas cerradas durante el Ramadán. El inesperado cierre de escuelas durante el Ramadán en el norte de Nigeria ha generado gran preocupación entre líderes religiosos, padres y educadores. Monseñor Gerald Mamman Musa, obispo de Katsina, ha expresado su inquietud por esta decisión de los gobernadores de su estado, así como de Kano, Kebbi y Bauchi, que afecta a miles de estudiantes, incluidos 2.500 de escuelas católicas. Según el prelado, la educación y las prácticas religiosas no deberían estar en conflicto, y ha instado a que se reconsidere la medida a través del diálogo y la sensatez. La Conferencia Episcopal de Nigeria ha calificado esta decisión como una violación del derecho a la educación y advierte que podría agravar la ya alarmante crisis de escolarización en el país, donde más de 10 millones de niños están fuera del sistema educativo. En una carta firmada por los arzobispos Lucius Ugorji y Donatus Ogun, los obispos piden a las autoridades que exploren alternativas que garanticen el acceso a la educación sin afectar las creencias religiosas, asegurando así el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Pakistán. A 10 años de su muerte, Akash Bashir sigue inspirando. Este 15 de marzo se cumplen 10 años del heroico sacrificio de Akash Bashir,
el joven católico pakistaní que dio su vida para impedir un atentado en la iglesia de San Juan, en Lahore. Con solo 20 años, Aka se enfrentó a un terrorista suicida y evitó una tragedia mayor al impedirle el ingreso al templo donde cientos de fieles estaban reunidos. Su valentía lo ha convertido en el primer siervo de Dios en Pakistán y su causa de beatificación avanza con gran esperanza entre la comunidad cristiana y más allá de ella. El testimonio de Akas sigue resonando en Pakistán y en el mundo. Su proceso de beatificación ha recogido 32 testimonios de personas de distintas religiones que reconocen su sacrificio como un símbolo de fe y entrega. La tumba de Akas, construida con mármol donado por un musulmán, es prueba de cómo su valentía ha trascendido divisiones religiosas. Su última frase, "moriré, pero no te dejaré entrar", sigue siendo un llamado a la resistencia frente al mal y una inspiración para los jóvenes cristianos en tiempos de persecución. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.